Hola Floritos, bienvenidos a mi canal. Hoy comienza un viaje familiar de una semana. Esta vez visitaremos algunas ciudades y estaremos viajando todo este tiempo en el carro. La primera ciudad que vamos a visitar es Pskov y después no sé a dónde iremos, pero lo que sí sé es que son ciudades que están cercanas a Pskov. Ojalá que este viaje sea interesante y aventuroso. Póngase cómodas y vámonos. Por cierto, hoy necesito pasar aproximadamente 10 horas en el carro. Deseenme buena suerte y paciencia. Pskov está a 800 kilómetros de Moscú, así que mientras íbamos en el coche vimos muchos paisajes bonitos. Al cabo de un rato nos detuvimos en un área de descanso para desayunar. Pero empezó a llover con fuerza afuera y tuvimos que volver corriendo al coche. Seguimos conduciendo y vimos cómo las gotas subían por el cristal debido a la alta velocidad del coche. Al cabo de un rato el tiempo volvió a despejarse y el sol brillaba por la ventana. Este viaje fue a mediados de agosto, así que en el video vemos Rusia en verano. Mientras esperábamos a que pasara el tren y se reabriera la carretera, decidimos almorzar y pronto llegamos al hotel. Así es la entrada principal de nuestro hotel. Tiene 3 estrellas. En el vestíbulo del hotel hay un sillón de masaje, una pequeña tienda, recepción, carteles informativas y una máquina de café. Por cierto, el costo de una taza es de aproximadamente $1. Después del check-in nos dieron las llaves y nos fuimos a nuestra habitación. Por cierto, en cada planta del hotel hay un dispensador de agua y así es como se ve el vestíbulo general de la planta. Nuestra habitación estaba situada al final del edificio, así que tuvimos que caminar por largos pasillos con estos espejos. Y este era el aspecto de nuestra habitación. Además, este era el estilo de todos los pisos de la Unión Soviética. Nuestro televisor era muy viejo, así que ni siquiera lo encendimos. Además de las camas, había una mesita, un burro y un armario. Y este era el aspecto del cuarto de baño. En general, todo bastante ordenado y minimalista, aunque la habitación estaba polvorienta y un poco sucia. Y esta es nuestra vista desde la ventana. Después de registrarnos, fuimos a la cafetería vecina a cenar. La oferta de comida aquí es bastante amplia. Hay diferentes guarniciones, sopas, platos principales, ensaladas, postres y los precios son muy razonables. Tomé puré de papa, bollitas rellenos, brocheta de pollo, ensalada con pescado y mousse. Todo esto costó unos $4. Toda la comida estaba deliciosa y nadie se intoxicó con nada. Nos gustó mucho. Después de cenar, dimos un pequeño paseo por la ciudad. Primero caminamos por un parque como este. En el centro del parque había una gran fuente. Y pasando un poco más allá, subimos por el camino y llegamos al monumento a los soldados caídos en la Gran Guerra Patria. Caminando un poco más encontramos este callejón, que también está dedicado a los soldados caídos. Y por supuesto, la llama eterna. Y alrededor de este monumento están plantados hermosos jardines florales. ¡Qué красивая! ¡Нет! Después de un rato llegamos al malecón del río Velika, donde había una parte de la muralla de la fortaleza del Kremlin de Pskov. Se trata de la Torre Pokrovskaya, una de las más grandes de Europa. Fue construido en el siglo XV. Su altura es de 50 metros. El grosor del muro es de 6 metros en la parte inferior y de 3,5 metros
en la superior. Dentro de la torre hay 5 plantas. Junto a ella hay un mirador, desde donde se puede contemplar aún mejor la torre y la vista del río. Todo el mundo puede subir a la plataforma de observación, incluso el gato. Es gratuito. Luego caminamos a lo largo de la muralla, que también fue construida en el siglo XV, y luego fuimos al interior de la fortaleza, donde estaba la iglesia de la Protección y Natividad de la Santísima Virgen María de la Brecha, solo que en ese momento la iglesia ya estaba cerrada, así que miramos las murallas y la torre desde el interior y volvimos a la carretera cerca del malecón. Después de caminar un poco más, encontramos un segundo mirador donde estaban estos binoculares. Es totalmente gratuito, pero lo más probable es que esté diseñado solo para niños, ya que estaba colocado muy bajo y no era muy cómodo mirar a través de él, ya que había que ponerse de pie con las piernas medio dobladas. Después seguimos caminando por el malecón y contemplamos una hermosa puesta de sol, además de encontrarnos periódicamente con la continuación de las murallas medio derruidas de la fortaleza, construida en el siglo XV. En el camino de vuelta vimos el monumento a la princesa Olga y varias iglesias más, que a esas horas ya estaban cerradas. Esta fue mi primera noche en este hotel y quiero decir que yo dormí bien, solo me sentí frío por la noche y por la mañana. Yo noté algunas cosas interesantes sobre la gente aquí. Ayer era 15 grados afuera y mucha gente lleva pantalones cortos y camisetas, mientras yo llevaba mi chaqueta caliente, mis pantalones y la ropa calurosa y me sentí un poco frío. También en el hotel tenemos agua caliente y por eso necesitamos abrir la llave del agua y dejar que salga la fría hasta que se ponga caliente. También yo noté que hay muchos cuervos aquí y cuando pasaban la ciudad ayer, sabían que en Rusia vemos que si un ave hace poco encima de nosotras, entonces tendremos dinero. Y 2 veces cuando yo era niña, eso me pasó conmigo y 2 veces después yo de verdad encuentro dinero en el piso de la calle. 2 veces eso funcionó conmigo. Cuéntame en los comentarios si en tu país creen esto. Por la mañana fuimos a desayunar al restaurante del hotel. La sala del restaurante era espaciosa y había una pequeña selección de platos en el menú. La comida era la misma todos los días, pero todo estaba delicioso. Había platos calientes y fríos. El alojamiento con los desayunos en este hotel cuestan $100 por 3 días. Al día siguiente fuimos a Izborsk, una ciudad vecina de Pskov. Ahí visitamos la fortaleza de Izborsk, situada en el centro de la ciudad. Hay muchas tiendas de recuerdos cerca de la fortaleza, así como la entrada principal a la misma. La entrada para adultos y extranjeros cuesta algo más de $10 y $5 para niños y estudiantes. Junto a cada torre hay una placa informativa que dice qué tipo de torre es y cómo se usaba. Y este largo pasillo se llama Zahab. Se usaba como trampa para los enemigos que entraban en la fortaleza, donde desde la muralla se les tendía una emboscada y se les atacaba cuando estaban en este pasillo. Y aquí estaba el pozo secreto. Durante el asedio de la fortaleza, sus habitantes iban por un pasadizo secreto subterráneo hasta este pozo y sacaban agua potable. Después de comprar las entradas, fuimos inmediatamente a
caminar a lo largo de la muralla de la fortaleza. Las escaleras hasta la cima son muy empinadas y altas, y dentro está un poco oscuro. Esta fortaleza fue construida en 1330 años por los lugareños y el pueblo de Pskov. La fortaleza tiene la forma de un triángulo irregular con esquinas redondeadas. Está rodeada de empinadas laderas inaccesibles en dos de sus lados y de fosas en el tercero. El complejo defensivo consta de 7 altas torres unidas por altos muros impenetrables y 2 fortalezas que protegen las puertas. La superficie de las fortalezas es de casi 2,5 hectáreas. La longitud de las murallas es de 623 metros y su altura varía de 7 a 10 metros. La altura de las torres de la fortaleza oscila entre 12 y 19 metros y su diámetro entre 10 y 12 metros. El grosor de los muros de las torres es de 3 metros. En la parte superior de la muralla hay unas puestas con una breve historia de la ciudad, pero solo está escrito en ruso. Y bajando hay unas fotos de cartón de guerreros y un gran juego de mesa. También en el territorio hay tales carteles informativos sobre la estructura de la fortaleza. Y también en el muro de la fortaleza hay un pasaje detrás de la pared. Pero lo que está detrás de la pared de la fortaleza voy a mostrar un poco más tarde. Ahora estamos en la fortaleza del pueblo Izbirsk. Esta fortaleza apareció en el siglo XIV y esa es una torre que fue la primera torre que apareció aquí. Y también es el único torre que usaba para observar todo lo que pasaba afuera de la fortaleza. La altura de esa torre es 13 metros y antes tenía 5 pisos, pero con el tiempo el último piso fue destruido y por eso ahora hay solo 4. Hoy teníamos suerte y ahora el tiempo está soleado y es el tiempo perfecto para mí, porque ayer me sentí muy frío cuando paseamos en la ciudad. Ahora me siento maravilloso. Aunque se puede recorrer toda la fortaleza en unos 10 minutos, estuvimos ahí unas 2 horas contemplando los muros de piedra y las torres. También se puede entrar en algunas torres y ver cómo es por dentro. En las torres a veces había placas informativas que resumían la historia de la torre y sus características. Esta es la segunda torre. Su altura es 15 metros y el espesor de las paredes en esa torre es casi 2 metros. Y las paredes en los lugares de la fortaleza, si la probabilidad de que los enemigos van a atacar en ese lugar particular, ahí un espesor de las paredes puede ser 5 metros. En el territorio de la fortaleza se encuentra también la Catedral Nikolsky. Si no tienes velo, en la entrada de la catedral le prestarán uno gratuitamente. Esta catedral es el monumento más antiguo de la arquitectura eclesiástica de Pskov. La primera mención de la catedral en las crónicas data del año 1341. La última restauración de la catedral se llevó a cabo en el año 2012. La catedral está abierta de 9 de la mañana a 7 de la tarde. La entrada a la catedral es gratuita. También en el territorio de la fortaleza de Izbirsk existe un descenso subterráneo de este tipo. Este pasillo tiene un techo bajo, es oscuro y parte de la escalera está destruida. Bajamos durante unos 5 minutos y al final solo vimos esta foto. Y ahora les mostraré lo que hay fuera de la muralla de la fortaleza.
hay un camino alrededor de la fortaleza por el que puede pasar cualquier turista. Desde este camino se puede contemplar la fortaleza desde lejos o hacer una foto para el recuerdo. También frente a la fortaleza hay una cruz. Es un monumento a los soldados caídos del siglo XVII que defendieron Innsbruck durante la guerra contra los polacos. Caminando por el sendero llegamos a unas tiendecitas donde había unas gatitas muy bonitas. Después bajamos por la carretera y llegamos al lago Gorodichinska y a los manantiales eslovenos. Sin embargo, lo que más me gustó fueron las aves, concretamente los cisnes y los patos. Nunca había visto cisnes en libertad, solo miren cuántos de ellos había. Algunas fuentes dicen que estos manantiales tienen más de 1000 años, pero la primera mención a ellos se hizo en el siglo XVII. Hoy en día este lugar se considera un santuario y desde hace varios años se celebra aquí un servicio de oración de santificación del agua. Se trata del lago Gorodichinska. Su superficie es de casi 12 hectáreas y la profundidad máxima alcanza casi los 6 metros. La temperatura del agua no supera los 17 grados. Este lugar es inusualmente pintoresco y animado. No quiero salir de él. Me gustaría mucho volver ahí de nuevo y disfrutar de esta naturaleza, paisaje y enorme variedad de aves. Después de Innsbruck fuimos a la ciudad vecina de Pechora. Esta ciudad se parece mucho a alguna de Polonia o República Checa. Esto se debe a que en el siglo XX Pechora pertenecía a Estonia, pero más tarde la ciudad fue devuelta a Rusia. Al llegar a la ciudad fuimos a comer a una cafetería local. Al igual que en Pskov había una gran variedad de platos y la cuenta promedio resultó ser de unos $4 aproximadamente. Después de comer fuimos a la principal atracción de la ciudad, el monasterio de la Santa Dormición de Pskov-Pechorsk. Frente a la entrada del monasterio hay un mapa de su territorio, hermosas flores y un monumento a los santos. A la entrada del propio monasterio hay paneles informativos sobre los requisitos de atuendo y el comportamiento de los visitantes. Para las mujeres, como siempre, faldas largas y pelos en la cabeza. Este monasterio se fundó en el siglo XV. Durante sus 550 años de existencia, el monasterio nunca ha cerrado ni ha interrumpido los servicios de oración. El santo monasterio continuó su vida monástica incluso durante las guerras. En el territorio del monasterio hay 6 iglesias, un campanario, un manantial de agua bendita y la casa del vicario. Además, el monasterio está rodeado de murallas con torres, como en un verdadero Kremlin. Esta muralla tiene 9 torres. La más alta alcanza una altura de 25 metros. La longitud total de las murallas del monasterio es de unos 800 metros. El grosor de los muros es de 2 metros. Esta es la Catedral de Miguel Arcángel, la mayor estructura del territorio del monasterio. La catedral se construyó en el siglo XIX. Tiene una sola cúpula y alcanza una altura de 32 metros. Como se está restaurando, no se nos permitió entrar ni bajar las escaleras. El recinto del monasterio está muy bien cuidado y tiene una energía positiva y tranquilizadora. Hay muchas flores e incluso un gato. No sé por qué, pero se acercó a mí y se tumbó a mis pies. Me encantan los gatos y parece que esta vez fue un amor mutuo. Какой ты хороший, какой ты красивый. Luego bajamos a visitar la iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María y otras iglesias vecinas. También vimos la casa del virrey que existe desde finales del siglo XIX. Y aquí está la iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María. Junto a ella se encuentra un campanario, la iglesia de la Presentación,
la iglesia de la Resurrección de Lázaro y una capilla. En el interior de la iglesia de Sretinska se guardan las reliquias de San Simeón de Pskov-Pichorsk y los íconos milagrosos. Frente a las iglesias hay una pequeña plaza con bonitas jardineras y flores. También hay una fuente de agua bendita en la plaza donde cualquiera puede conseguir agua gratis. Se están realizando trabajos de restauración en el interior de los edificios y en la calle del monasterio, por lo que algunos de los edificios han sido cerrados o cercados. También hay una tienda de la iglesia en el lugar. Después del monasterio de Pechora fuimos a ver el monumento a Alexander Nevsky, un príncipe ruso del siglo XIII. Fue bajo su gobierno que Rusia pudo defender su independencia del Occidente católico. El monumento está ubicado en el monte Sokolija, junto a la carretera por la que Alexander condujo a sus tropas para ayudar a Pskov y luego regresó después de la batalla del hielo. El monumento fue erigido solemnemente en 1993. La altura total del monumento es de casi 31 metros. Está fabricado en bronce y pesa 163 toneladas. La composición personifica la unidad y el valor del pueblo en la lucha contra los enemigos, la unidad y la indivisibilidad de la tierra rusa. Después de visitar este monumento, regresamos a Pskov y comimos deliciosos blinis. Al día siguiente fuimos al pueblo de Mikhailovska. A la entrada de la finca hay un mapa y señales. Antes de llegar a la finca tuvimos que caminar unos 15 minutos por el bosque, ya que no nos permitían circular en coche. Ahora estamos caminando hacia la mansión de poeta más famoso en Rusia, Alexander Sergeyevich Pushkin. Junto a la finca hay otro mapa del territorio, además de un baño gratuito y una tienda de donas y café. Por este campo pasa el camino hacia el edificio principal de la finca. Al lado de las casas hay un estanque y varios bancos para descansar, y por supuesto hay patas a las orillas del estanque. El Museo Reserva fue fundado en 1899. La superficie de la finca es de 1080 hectáreas. Este es un lugar muy pintoresco y tranquilo. Aquí hay una naturaleza, un paisaje y una arquitectura de edificios increíblemente hermosos. En el territorio de la finca del museo se encuentra la casa de Alexander Pushkin, la casa de su niñera, una cocina, un establo, la casa del creador del museo, un almacén de alimentos, un almacén de lino, varias callejones y mucho más. Alrededor de las casas se plantan hermosas flores. Toda la zona está bien cuidada y todas las casas han sido restauradas. Para visitar las casas en su interior, debes comprar un boleto a partir de $8 por adulto. También en el territorio del museo hay carteles con extractos de los poemas del poeta y sus citas. Y así es la casa del poeta. Y esta es la vista desde las ventanas de la casa. Al mirar estos paisajes, empiezo a comprender cómo el poeta logró escribir poemas tan hermosos sobre la naturaleza y sobre Rusia en general. Y así es como luce la casa por dentro. En él solo hay 5 habitaciones: la habitación de la niñera, la habitación de los padres, la sala, el comedor y el despacho del poeta.
En cada habitación podemos ver exactamente cómo vivió aquí el poeta en el siglo XIX. Hay carteles en las habitaciones con una breve descripción de la habitación. Cada habitación está decorada con su propio estilo y tiene sus propias exhibiciones dedicadas al poeta, su niñera y su obra. Para aquellos que no sepan nada sobre Pushkin, les contaré brevemente. Alexander Sergeyevich Pushkin es un gran poeta ruso. Contribuyó a la formación de la lengua literaria rusa. Fue Pushkin quien creó el idioma ruso que todavía hablamos hoy. Y así es la casa cocina. Aquí se guardan diversos utensilios y también hay una estufa en la que se preparaban todos los platos. Y así era la casa de baños en el siglo XIX. También hay una estufa que calentaba la temperatura dentro de la casa y varios aparatos en forma de barril para lavarse o diferentes casas para mojarse con agua. Después de visitar algunas casas, nos dirigimos a un hermoso claro al lado de las casas. También hay un pequeño lago y un molino donde se elaboraba harina. Solo mira lo hermoso que es este paisaje. Me encantaría quedarme ahí por un tiempo. El territorio de la finca en sí es muy grande, por lo que no podrás recorrerlo todo en una hora. En mi opinión, es necesario caminar hasta aquí durante al menos 2 horas y probablemente incluso más para ver todos los lugares de interés de este parque museo. La finca ofrece diversas excursiones y algunas agencias de viajes también organizan visitas a esta finca de varios días. En general, me gustó mucho este lugar y me gustaría volver aquí nuevamente y pasar más tiempo aquí. Después de la finca fuimos a la tumba de Pushkin en la Catedral de la Asunción. El templo fue erigido en 1569 en la cima de la montaña Sinichia. La tumba del poeta se encuentra en el cementerio de la familia Aníbal Pushkin, cerca del muro del altar de la Catedral de la Asunción. El poeta fue enterrado junto a sus antepasados en 1837. 4 años más tarde se erigió un monumento de mármol sobre la tumba. En el cementerio familiar también están enterrados el abuelo del poeta, su abuela María Alexeyevna, su madre Nadezhda Osipovna y su padre Sergei Lvovich. En aquel momento el monasterio estaba en restauración, por lo que era imposible acceder al interior del edificio. La catedral está habilitada y su territorio es utilizado conjuntamente por la Reserva Natural de Pushkin y la Diócesis de Pskov. Después de un viaje a la finca de Pushkin, regresamos a Pskov, tomamos una comida rápida en un café local y nos dirigimos al Kremlin de Pskov. En la entrada del Kremlin es necesario comprar una entrada para visitar los museos, la muralla del Kremlin y las torres del Kremlin. Las entradas para todas las exposiciones cuestan alrededor de $6. Nuestro primer museo fue un museo histórico, donde había exhibiciones de diversas municiones y armas militares, así como diversos hallazgos y artefactos desenterrados en el territorio de Pskov, diversos platos, joyas, artículos para el hogar, accesorios religiosos y mucho más. También había una maqueta del Kremlin y un mapa donde estaban etiquetados todos los objetos del Kremlin. Además, antes había 70 iglesias en el territorio del Kremlin. La siguiente parte de la exposición mostró diversas provisiones históricas en Pskov, así como elementos del interior en forma de mesas, sillas y cofres. Después de visitar el museo, fuimos a subir a una de las torres de la fortaleza. Esta torre tiene varios pisos. En el piso más bajo hay pinturas con la historia del Kremlin y arriba hay una plataforma de observación. Todas las escaleras son muy empinadas y estrechas. Tardará unos minutos en llegar a la cima. Para los que estén cansados hay un banco. En lo más alto hay pequeñas ventanas a través de las cuales se puede contemplar una hermosa vista del Kremlin, el río
y la ciudad en su conjunto. La primera mención de la construcción de las murallas del Kremlin se remonta al año 1337. La fortaleza ocupa un área de 3 hectáreas en el centro histórico de Pskov, hasta las orillas cerca del cruce de los ríos Velikaya y Pskova. En el territorio del Kremlin se encuentran la Catedral de la Trinidad, la ciudad de Dovmontov y la Cámara Priказnaya. Las murallas de la fortaleza del Kremlin de Pskov están hechas de piedra gris labrada, se elevan a una altura de 6 a 8 metros y alcanzan un espesor de 2,5 a 6 metros. A lo largo de las murallas y en la ciudad de Dovmont hay 7 torres, cada una de las cuales tiene su propia historia interesante. La torre más antigua, la Torre Redonda Kuchakroma, fue construida en el siglo X y IV. Estamos en el territorio del Kremlin, el Kremlin de Pskov. Este Kremlin existe desde el siglo X y IV. La longitud de las murallas del Kremlin anteriormente era de 9 kilómetros, pero ahora es solo 1 kilómetro. El espesor de las murallas en algunos lugares del Kremlin más o menos alcanza 6 metros. Esta torre existe también desde el siglo X y IV. Fue la primera torre que apareció aquí en este Kremlin. La gente que vieron aquí lo usaba para defender de los enemigos y para observar sobre lo que está pasando anterior de las murallas del Kremlin. Hoy tenemos suerte con el tiempo otra vez. Ahora está soleado y me encanta porque no es tan frío y porque solo me encanta el sol y el tiempo soleado. Табличка этой «Не курить». Y esta es la Catedral de la Santísima Trinidad. El primer templo en el lugar de la actual catedral fue construido en el siglo X y era de madera. En 1682 se decidió construir la catedral en el estado actual. La construcción se completó en 1699. A finales del siglo XVIII se agregaron galerías laterales abiertas para fortalecer la estructura. La altura del templo alcanza los 78 metros. No se pueden tomar fotografías dentro de la catedral, por lo que solo pueden mostrar fotos de internet. Después de visitar la catedral, subimos a la muralla de la fortaleza. En las paredes se pueden ver carteles informativos que cuentan la historia del Kremlin. La longitud del muro oriental alcanza los 435 metros. La longitud del muro occidental es de 335 metros y la longitud del muro sur es de 88 metros. La historia de las murallas del Kremlin de Pskov comienza en el siglo VIII, cuando se ubicaron primitivas fortificaciones hechas de tierra y madera a lo largo del cabo sobre el que se encuentra el Kremlin. En los siglos X y XI apareció la primera fortaleza de piedra Detinets, construida con losas de piedra sin mortero. Los estudios de las murallas y torres del Kremlin han demostrado que se construyeron casi simultáneamente entre los siglos X y IV y X y V. La longitud de las murallas de la fortaleza era de 9 kilómetros y su espesor en algunos lugares alcanzaba los 6 metros. Luego subimos a la Torre Kuchakroma. Kuchakroma es la torre norte del Kremlin de Pskov, construida entre 1390 y 1400. Es una torre de 5 niveles rematada con una cúpula de madera y una torre de vigilancia. La altura de la torre es de 30 metros y su diámetro medio es de 10,5 metros. En lo alto de la muralla hay una plataforma de batalla con amplias almenas, entre las cuales hay estrechas aspilleras. Hay una abertura en la pared cerca de la torre para salir del Kremlin a la plataforma de observación.
Luego bajamos y dejamos el territorio del Kremlin hacia la orilla del río. Ahí tuvimos una hermosa vista del atardecer y de la parte exterior de la fortaleza. Incluso caminamos sobre estas piedras alrededor del exterior de la torre, pero más adelante había un callejón sin salida. Más tarde regresamos al territorio del Kremlin y caminamos alrededor de la parte restante del muro del Kremlin. Pasábamos aquí 2 horas. Quiero decir que me siento un poco cansada porque teníamos que usar las escaleras todo el tiempo para ir arriba o a bajar a las murallas, de murallas, arriba, abajo. Este Kremlin está cerca de nuestro hotel. Los precios aquí son normales para visitar el Kremlin y visitar una exposición y 2 torres. Pagamos un poco más de $5. La otra cosa que me gustó es que no hay mucha gente aquí. Tal vez es porque lleguemos aquí por la tarde y no por la mañana. También quiero decir que en la ciudad y en los pueblos que están cerca de aquí, en los lugares donde pasábamos nuestros últimos días, hay muchos paisajes bonitos de naturaleza. Hay campos, hay bosques, hay lagos, hay ríos, hay flores, hay muchas cosas bonitas de la naturaleza, incluso los animales y los aves. También quiero decir que en esta ciudad 230,000 personas y el buen sueldo aquí es $450 por un mes. Y aquí se consideran como el buen dinero. Pero en Moscú, para la vida confortable necesitas ganar por lo menos $1,000. Y eso es todo por el día de hoy, amigos. Espero que mi viaje haya sido interesante e emocionante. Escribe tus deseos para mis vídeos en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chaito!